Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. No sé si te pasa a ti como a mí, que muchas veces cuando llegas a casa traes un montón de correspondencia y de cosas que no sabes muy bien dónde dejar. Pues bien, te traigo esta idea para que lo pongas en la entrada, en el típico mueblecito que todos tenemos, en una mesita, para ir colocando ahí toda esa correspondencia y tenerla siempre a mano y recogida. La verdad que también lo puedes utilizar para otras muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, en el cuarto de baño, con todas las colonias colocadas en el interior o en una mesa de escritorio para tener papeles o incluso tener bolígrafos y tijeras y material escolar aquí recogido. Es un proyecto que se hace súper sencillo porque lleva solo 2 piezas a pesar de ser como es, que la verdad que ha quedado precioso. El toque especial se lo damos con estos adornos que hemos hecho a partir de yoyos y que creo que hace que el trabajo resalte mucho. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, 2 telas que, como veis, combinan entre sí pero que tienen bastante contraste. Por otro lado, tenemos estabilizador o foam, que es un material, una goma espuma finita, que va a dar bastante cuerpo al trabajo y va a permitir que tome una forma muy definida. También tengo pequeños restos de telas que, como veis, van al tono de las flores que tiene esta otra tela que vamos a emplear. Y por último, en esta cajita tengo cintas de encaje, cinta de bies y botones y elementos decorativos que vamos a emplear para decorar el trabajo. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mira, lo primero que he hecho ha sido formar un gran sándwich compuesto por la tela de lunares. He colocado una pieza de tela con el derecho hacia la mesa, en mitad el estabilizador y luego otra pieza de tela con el derecho hacia arriba y la he acolchado. He acolchado haciendo, como veis, cuadrados que están colocados en diagonal y son costuras que están a una distancia unas de otras en los dos sentidos de 2,5 centímetros. He cortado para hacer este trabajo una pieza de 48 por 32 del estabilizador y 2 de ese mismo tamaño de la tela de lunares. Una vez que he hecho el acolchado, he ajustado el tamaño. Muchas veces cuando acolchamos, y más cuando utilizamos un estabilizador como este un poquito grueso, las piezas encogen porque va generando unos volúmenes. Entonces lo que hacemos es utilizar unas medidas mayores y luego cortar. Esta pieza la he dejado en un tamaño de 45 por 30. Y ahora lo que vamos a hacer es unas marcas que nos van a ayudar a luego plegar correctamente el trabajo. Haremos una primera marca a 15 centímetros del borde y una segunda marca que la vamos a hacer a 10 centímetros de la primera. De manera que desde esta línea al final nos deberían quedar 20 centímetros porque el tamaño es de 45. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la máquina y dar por aquí unos pespuntes. Esos pespuntes los vamos a dar para que podamos luego plegar esta pieza con facilidad. Si no los damos, veis que queda sin definir el trabajo. En cambio, al dar esta costura, al tener el estabilizador, va a doblar por aquí perfectamente. Mirad, una vez que damos estas costuras, fijaros qué diferente a la hora de doblar. Dobla perfectamente esta pieza justo por donde queremos. Ahora lo que vamos a hacer es redondear las 4 esquinas. Yo voy a utilizar esta regla que es especial para redondear esquinas. Simplemente viene con 3 radios distintos que alineamos con los laterales de la pieza y marcamos. Os voy a dejar una fotocopia de esta regla en los patrones en la página web de Retales de Mil Colores por si queréis sacaros copia de la misma para utilizarla. También es una regla que podéis encontrar en casi todas las tiendas de costura creativa y patchwork o en AliExpress. Una vez que hemos marcado las 4 esquinas redondeando, vamos a cortar y vamos a rodear esta pieza con la cinta de bies. Yo voy a utilizar esta cinta de bies en tono marrón para que haga contraste. El paso de colocar la cinta de bies lo vamos a omitir en este vídeo para no alargarlo demasiado. En la descripción de este tutorial te dejo un link al tutorial de la cinta de bies donde te explico todos los trucos que necesitas saber para colocarla correctamente alrededor de esta pieza.
Comentaros, eso sí, que yo cuando voy a colocar cinta de bies en materiales como estos, que he colocado previamente un estabilizador, lo que hago es pasar una costura de zigzag en todo el contorno para quitarle volumen. De esta manera el acabado de la cinta de bies va a ser mucho mejor. Vamos a colocarla y continuamos. Una vez que cosemos la cinta de bies en todo el contorno, esta pieza nos queda como veis. Ahora vamos a preparar la pieza que envuelve a esta para darle forma y así crear el organizador de papeles. Para ello vamos a formar otro sándwich, en esta ocasión compuesto por la tela exterior, y lo hacemos exactamente igual. Ponemos tela exterior derecho hacia la mesa, el estabilizador, y tela exterior derecho hacia arriba, y hacemos el acolchado que más nos guste. Esta pieza, una vez acolchada, la tenemos que recortar y dejar un tamaño de 65 por 15. Por tanto, os recomiendo que empleéis una tira de 17 por 67, por ejemplo, para luego ajustar el tamaño. Yo en esta ocasión, como veis, he hecho un acolchado diferente, que son líneas paralelas en este sentido. Así combinamos no solo estampados, sino acolchados distintos. A continuación, lo que tenemos que hacer es tomar la pieza del molde. El molde lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Y lo que vamos a hacer es alinear el molde tanto a derecha como a izquierda para darle forma a la pieza. Vamos a marcar y vamos a cortar justo por el borde. En este lado coloco el molde como veis y aquí justo lo giro. Y cuando tengamos esta pieza cortada a la medida del molde, lo que hacemos también es colocar en todo el contorno una cinta de bies. Mirad, ya tenemos la cinta de bies colocada en esta pieza. Lo que hacemos es doblarla a la mitad para marcar justo el centro. En esta otra pieza hacemos lo mismo, doblamos a la mitad en este sentido y en el lado que nos ha quedado más largo hacemos una marca justo al centro. ¿Para qué? Para alinear una pieza con la otra. Hacemos coincidir los centros y hacemos coincidir el borde de esta pieza con esta costura. Y una vez que lo tenemos así colocado, vamos a dar 4 puntadas en las 4 esquinas para sujetar una pieza con la otra. Una vez que hemos unido las dos piezas, vamos a formar los laterales y la base. Lo que hacemos es, como veis, doblar y vamos a coser a puntada escondida justo desde aquí hasta esta costura. Para coserlo vamos a dar puntaditas pequeñas con un hilo al tono. Como unimos dos piezas de cinta de bies del mismo color, las puntadas prácticamente no se van a notar. Hacemos lo mismo también en el otro lado. Una vez que tenemos cosida la base, vamos a cerrar ya nuestro trabajo. Fijaros que tenemos que colocar esta pieza de manera que nos quede perfectamente paralela a esta otra pieza de lunares. Cuando la tengamos así, esa es la posición en la que va. Vamos a sujetar con un alfiler y luego para sujetar una pieza a otra lo que vamos a hacer es simplemente coser centrado un botón. En el otro lado hacemos lo mismo. Doblamos, vemos que esté paralelo, las costuras que hemos hecho nos ayudan del acolchado y colocamos en su sitio. Y entonces ya cosemos los botones y tenemos terminado este trabajo. Ahora vamos a preparar la decoración que le vamos a poner. Una vez que hemos cosido los botones ya tenemos terminado el trabajo. Ahora, ¿qué nos quedaría? Decorarlo. Yo lo que voy a hacer es poner este tipo de trabajo que ahora os enseño cómo se hace, que son yoyos. Bueno, simulando flores para decorar toda esta parte delantera. Para hacer los yoyos he partido de círculos, en esta ocasión de 11 centímetros, otros son de 9 y simplemente pasamos por el borde, no hace falta doblarlo porque vamos a poner luego un botón y vamos pasando la aguja para luego fruncir. Cuando hayáis pasado el hilo tiramos. Vamos a acomodar un poquito el yoyo y damos unas puntadas para cerrar. A continuación cosemos en el centro un botón que haga contraste y así tapamos el borde de la tela.
Adicionalmente, por ejemplo, en este yo-yo lo que he hecho ha sido coser en todo el contorno. Adicionalmente, en este yo-yo lo que he hecho ha sido coser en todo el contorno, frunciendo una cinta de encaje que hace juego con el botón central. Ahora vamos a preparar las hojitas. Mirad, las hojitas las hacemos también partiendo de círculos. Pueden ser de distintos tamaños para que quede más divertido. Lo que hacemos es doblarlas a la mitad y luego en un cuarto. Y entonces lo que hacemos es pasar justo por el borde un hilván para luego fruncir y darle forma. Vamos pasando el hilo igual que hemos hecho para el yo-yo, justo pegadito al borde, y luego fruncimos y nos queda una hojita verde muy simpática. Después la vamos a coser, igual que esta, en la parte de atrás. Vamos a fruncir. Damos aquí unas puntadas para sujetarlo y que no se mueva. Y ya simplemente la cosemos en la parte de atrás. De esta manera, ¿veis? Así nos queda una con un tamaño y otra con otro tamaño, que queda, yo creo que más divertido. Podemos añadir algún detalle más, como en la flor que os voy a enseñar ahora, en la que he puesto también imitando a las hojitas verdes, pero lo he hecho con encaje. Voy a terminar primero de coser esta y os lo enseño. Mirad, esta ya la tendríamos, 2 puntaditas es suficiente. Y en esta otra, por ejemplo, he puesto solo una hoja y luego unos trocitos de encaje. Ahora vamos a tomar todos los yo-yos que hemos hecho y los vamos a colocar. Primero los sujetamos con alfileres para ver la composición y luego ya los cosemos. Mirad, yo lo que he hecho ha sido colocarlos hasta que he buscado una distribución que me gusta. Como veis, están sujetos por alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo, aprovechando el grosor del estabilizador para que no se vean las puntadas y aprovechando también los pliegues que tiene nuestro trabajo. Entonces vamos a ir dando puntadas chiquititas para ir sujetando todos estos detalles al trabajo. Lo estoy haciendo con un hilo marrón y lo que os digo, como tenemos muchos plieguecitos, perfectamente los podemos aprovechar para dar estas puntadas pequeñitas y que no se vean y que quede bien sujeto. Mira, ya he cosido todos los detallitos, además estos 2 botones y aquí esta piececita de cuero que pone handmade. Creo que ha quedado súper bonito. Me parece que es un trabajo ideal para ponerlo en la entrada de la casa con la correspondencia o sobre una mesa de escritorio para tener papeles, cuadernos, cosas a mano. E incluso en el baño para poner los perfumes. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.